Bueno, la lectura de esta tarde va a ser en el libro de Romanos, Romanos capítulo 6, de versículo 1 a 7. La palabra dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para la muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos al pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Entonces quise empezar con estas escrituras para preparar nuestras mentes, pero a donde vamos a estar hoy, esta tarde, en el pasaje en 1 Juan. Así que si pueden ir al 1 Juan capítulo 3, 1 Juan capítulo 3, hoy vamos a ver versículos 4 a 8, pero quiero empezar por leer este pasaje también. 1 Juan capítulo 3, versículo 4 a 10. La palabra dice esto: todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Está hablando de Cristo. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces esta tarde vamos a ver la primera mitad de ese pasaje en las Escrituras. Y hay una frase muy conocida de Martín Lutero, que en latín se dice simul justus et peccator. Y esa frase significa justo y al mismo tiempo pecador. Y eso es una declaración que describe la nueva posición del cristiano delante de Dios. Un cristiano es una persona que ha sido justificada por fe en Jesús, ha sido declarada justa, perdonada por todos sus pecados. El santo, el cristiano, es una persona que fue cubierta con la bondad, la justicia de Jesucristo. Y en los ojos de Dios, el santo, el cristiano es perfectamente justo, porque no está delante de Dios con su propia justicia, pero sino cubierto en la justicia de Jesús. Y también quiero decir esto: la iglesia no hace a una persona que sea un santo después de la muerte, como enseña la iglesia católica. Un santo es un cristiano y un cristiano es un santo. Al momento de poner su fe en Jesucristo, esa persona se vuelve a ser un santo. Eso es lo que dice la Biblia.
Entonces un cristiano es un santo, es cubierto con la justicia de Jesús. Al mismo tiempo, la Biblia nos dice que el cristiano sigue siendo un pecador y sigue pecando en su vida. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es esta: ¿cómo ha cambiado la relación del cristiano con el pecado? Lo podríamos preguntar de esta manera: ¿cuál es la diferencia entre cuando un creyente peca y cuando un incrédulo peca? ¿Cómo hemos de ver el pecado como la gente de Dios? Esto es la respuesta la encontramos en este pasaje de la Escritura. En 1 Juan 3, 4 a 10. Ahora, cuando uno intenta encontrar el punto principal de un pasaje de la Escritura, una forma de hacerlo es buscar la repetición. Cuando un autor bíblico repite una palabra muchas veces, eso es buena indicación de lo que el autor bíblico está tratando de comunicar. Y cuando leemos 1 Juan 3, 4 a 10, encontramos mucha repetición. En particular, la repetición se encuentra con la palabra pecado. La palabra pecado se encuentra 10 veces en estos 7 versículos. Entonces Juan está hablando sobre el pecado en este pasaje, pero no en el contexto de reprender a los cristianos a quienes él está escribiendo, porque vemos aquí que el tono es muy afectuoso. Él los llama hijos míos, hijos queridos. Es como si un padre le estuviera hablando a sus hijos. Entonces, más bien, a lo que Juan apunta aquí es enfatizar la inconsistencia de una vida de pecado con una fe verdadera, una fe que salva. El punto principal de Juan, el pensamiento dominante en estos 7 versículos, es que un verdadero hijo de Dios, o una verdadera hija de Dios, va a vivir una vida recta. No va a vivir una vida de pecado habitual. Eso es lo que está comunicando Juan. Y él está visitando otra vez lo que ya dijo varias veces en esta epístola. Por ejemplo, en 1 Juan 2, versículo 6, Juan dijo esto: el que dice que permanece en él, en Cristo, debe andar de la misma manera que él anduvo. Eso significa que el que dice que tiene fe en Jesucristo, que está unido a Jesús, va a caminar de la misma manera que Jesús caminó. Va a vivir de una manera como Jesús vivió moralmente, una vida recta. Y esta es la prueba moral de la fe. La prueba moral de la fe enseña que aquellos que son verdaderamente salvos vivirán una vida de rectitud, una vida de practicar la justicia, lo que es bueno. Entonces Juan a lo largo de la epístola sigue revisando estas verdades y es como si estuviera pelando una cebolla. Y cada vez que pela una tapa, está llegando al corazón del asunto. Y mientras él simplemente declaró anteriormente en esta epístola que aquellos que están en Cristo viven rectamente, en este pasaje nos da 2 razones por qué eso es verdad. 2 razones por qué un hijo de Dios no va a vivir una vida de pecado. Podríamos decir, son 2 razones por las cuales una vida de pecado es inconsistente con la verdadera fe. Y la primera razón la encontramos en versículos 4 a 8. La primera razón es esta: una vida de pecado es inconsistente con la fe real por la obra redentora de Cristo Jesús. Y Juan comienza en el versículo 4 definiendo el pecado. Define el pecado. Miren el versículo 4. Juan dice: todo el que practica el pecado también practica la iniquidad o la infracción de la ley. Y el pecado es infracción de la ley.
Entonces aquí tenemos quizás la definición más clara y más fuerte de lo que en verdad es el pecado. La palabra pecado en sí misma significa no pegarle al objetivo. Es una palabra que se usó y se usa mucho en el deporte de tiro con arco. Cuando un hombre dispara la flecha y no le pega al blanco, se dice que esa persona pecó. Entonces, pecar contra Dios significa no pegarle al objetivo de la justicia de Dios. No vivir de manera cual Él nos dijo que debemos vivir. Y hay varias maneras que las personas pecan y no viven de acuerdo con los estándares de Dios. Por ejemplo, hay pecados de comisión. Pecados de comisión son cosas que nosotros hacemos que Dios dijo que no hagamos. Hay pecados de omisión. Pecados de omisión son cosas que no hacemos que Dios nos dijo que tenemos que hacer. Hay pecados de la mente. Hay pensamientos malvados, motivos, intenciones, imaginaciones malvadas. Es por eso que Jesús dijo que de parte del corazón procede todo el mal, el adulterio, todo ese tipo de pecado. Eso nace en el corazón, en la mente. Hay pecados del cuerpo. Hay pecados accidentales, cosas que cometemos, pecados que pecamos sin querer hacerlo. Hay pecados también que pecamos que ni siquiera reconocemos que son pecados. Estos se llaman pecados de ignorancia, cosas que hacemos sin saber que estamos pecando contra Dios. Pero en fin, el pecado es no vivir de la manera en cual Dios como creador exige que sus seres creados vivan. Y es por eso que Juan equipara aquí el pecado con la infracción de la ley. La palabra en la Biblia, si miran el versículo 4, que dice infracción de la ley, es una sola palabra en el idioma original, en el griego. Es la palabra anomos. Y esa palabra significa sin ley, sin ley. Entonces, pecar es vivir como si no hubiera una ley divina que Dios nos dio para obedecer. Pecar es vivir de una manera que es rebelión abierta contra Dios soberano. Es vivir la vida en flagrante desobediencia y desprecio a la palabra y voluntad de Dios. Ese es el pecado. Pero ahora otra vez quiero decir que los cristianos también pecan. Los cristianos también pecan y es algo que Juan reconoció en 1 Juan 1, versículo 8. Él dijo que si nosotros decimos como cristianos que no pecamos, hacemos que Dios sea mentiroso. Porque Dios nos dice que como cristianos seguimos pecando. Así que entiendan que lo que Juan tiene en mente aquí no es la perfección sin pecado. Es por eso que aquí la Biblia dice todos los que practican el pecado. Los que practican el pecado. Esa es la palabra clave, practicar. Lo que Juan está diciendo es esto, que todos los que viven una vida desenfrenada de pecado, viven una vida de desafío abierto y flagrante a la ley y voluntad de Dios. Eso es lo que dice Juan. En el versículo 3, el versículo anterior de este, Juan había dicho que todo el que puso su esperanza en Jesús se purifica activamente en su vida. Vive una vida de purificación. Y aquí en el versículo 4 dice, al contrario, todo el que practica el pecado vive una vida de practicar la infracción de la ley. Entonces Juan está describiendo aquí en el versículo 4 dos tipos diferentes de personas, dos estilos de vida, dos caminos diferentes, un camino ancho
hacia la destrucción y el camino estrecho hacia la vida eterna. Él no está diciendo esto tampoco para condenar a los santos, sino que los está equipando para hacer juicios, para poder detectar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Él está diciendo esto aquí porque había falsos maestros que habían entrado a estas iglesias a cuales Juan le está escribiendo, y estos maestros estaban enseñando que a Dios no le importa cómo la gente vive su vida en la tierra, que uno puede creer en Jesús y ser salvo y al mismo tiempo vivir como uno quiere, que no hay lugar de la ley de Dios en la vida de un santo. Pero Juan dice no, la forma en cual una persona vive en la tierra es una indicación de dónde pasará la eternidad, o en el reino de los cielos o en el infierno. Entonces debemos hacer mucho del pecado. Debemos entender la pecaminosidad del pecado, porque la minimización del pecado en los días de Juan es muy relevante a nuestros días. Cuando vemos al mundo, el mundo está haciendo todo lo posible para redefinir y minimizar el pecado. Dicen, no es pecado, significa ser humano. Dicen, no es pecado, es un error. No es pecado, es una enfermedad. Es una enfermedad mental. Ahora, ¿existen tal cosas como las enfermedades mentales? Claro que sí. Pero la mayoría de las cosas que la gente, los expertos dicen que es una enfermedad mental, es una excusa para el pecado. Es una excusa para el pecado. Y si el problema se diagnostica erróneamente, se va a aplicar la cura equivocada. Las personas no son víctimas de sus pecados. La Biblia dice que las personas son criminales antes de Dios. El pecado en su esencia misma es anarquía, infracción de la ley, y esto no está abierto a reinterpretación. Es traición cósmica, como dijo R.C. Sproul, contra el juez del mundo. Así es como debemos ver el pecado como cristianos. Es una cosa seria. Es una cosa seria. Y a donde tienes infracción de la ley, tenés una ley. Y donde hay una ley, hay un juez. Y si hay un juez bueno, ese juez debe condenar al criminal. Y eso es lo que es Dios, es un juez bueno, un juez justo. En las Escrituras, el único otro lugar a donde tenemos estas dos palabras juntas, práctica de infracción de la ley, en el contexto del juicio. Y es algo que dijo Cristo en Mateo 7, 23. Cuando muchos dicen, van a venir a mí diciendo, Señor, Señor, no hicimos todo esto en tu nombre, Jesús dice, yo les voy a declarar, nunca os conocí, apartaos de mí, vosotros que practicáis la iniquidad. Juan aquí está haciendo eco de las palabras de Cristo, diciendo que todos, sin excepción, todos que practican la iniquidad, que viven para este mundo, para satisfacer la lujuria de la carne, de los ojos, que no conocen verdaderamente a Dios. Pero ahora las Escrituras no solo nos dan y nos hablan del pecado y nos dicen que somos pecadores para dejarnos ahí. No nos deja allí las Escrituras. Nos condena la palabra de Dios, pero solo para que podamos realizar y llegar al punto en cuales nos damos cuenta de que somos criminales ante de Dios, para dejarnos sin esperanza en nosotros mismos, para salvarnos, para
poder ver nuestra necesidad del Salvador, quien Dios ha enviado. Miren el versículo 5. Juan dice, tú sabes que Él apareció para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Ahora, cuando fui a comprar un anillo para mi esposa, fui al joyero y vi todos los anillos y encontré uno que quería mirar, y la señora lo sacó debajo del vidrio y me lo dio para poder verlo más cerca. Y cuando lo vi no parecía nada especial. Pero luego la señora sacó una tela de terciopelo negro y me tomó el diamante y lo colocó sobre el terciopelo negro, y en contra de ese fondo negro y oscuro, el diamante cobró vida. Toda su belleza se manifestó en contra de esa oscuridad. Y en el mismo sentido, lo que Cristo vino a hacer, su obra redentora, es aún más gloriosa cuando lo contemplamos contra la oscuridad total de nuestros pecados. Es por eso que hacemos mucho del pecado, para que el Evangelio, en contraste con esa oscuridad, brille y podamos apreciarlo mejor. Para poder apreciar este versículo 5, que dice, tú sabes que Él apareció para quitar los pecados. El Señor Jesucristo, Él nació en el mundo con un propósito, para quitar los pecados. Es por eso que Juan el Bautista clamó cuando lo vio a Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es por eso que el ángel le dijo a José que el nombre sería Jesús del bebé, porque Él salvará a su gente de sus pecados. Y la palabra quitar aquí en el versículo 5 tiene la idea de tomar algo y quitarlo fuera de la vista. Es una palabra que enseña que es definitivo, esto es final. Tan final como cuando la vida parte de un cuerpo. Nuestros pecados fueron quitados con la vida de Cristo. Y se podría decir que así como la vida dejó su cuerpo en la cruz, nuestros pecados se fueron junto a la vida de Jesús. Porque Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Entonces Jesús vino a este mundo para morir en una cruz por pecadores y para pagar nuestras deudas contra Dios, nuestras infracciones de la ley. Y noten la palabra plural, pecados. Él vino a quitar los pecados. Para los que creen en Jesucristo, Él pagó todos sus pecados. Jesús no es un salvador parcial. Él pagó por nuestros pecados de omisión y comisión. Él pagó en la cruz por nuestros pecados de la mente y del cuerpo. Él pagó en la cruz nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Él pagó por hasta ese pecado en tu pasado que te plaga la mente de vez en cuando. Él pagó por todos los pecados que cometemos en la cruz. Por eso vino a morir Jesús. Y Él supo todo lo que íbamos a hacer y lo que hemos hecho, todos nuestros fracasos. Y aún así fue a la cruz. Y en la cruz Él clamó, consumado es, pagado en su totalidad. Y es por eso que Charles Spurgeon dijo esto sobre el cristianismo. El cristianismo no es una religión de hacer, sino una religión de hecho, que todo está terminado. El Hijo de Dios ha hecho la obra. Los pecados fueron pagados en su totalidad, quitados y condenados a muerte junto al cuerpo de Jesús en la cruz.
Salmo 103, versículo 12 dice, tan lejos como el este está del oeste, hasta ahora nos ha quitado nuestras transgresiones. Entonces Jesús vino, Él conquistó y es un Salvador perfecto porque es un Salvador en sí mismo que es sin pecado. Miren al fin del versículo 5. Juan dice, y en Él no hay pecado. En Cristo no hay pecado. Solo un sacrificio sin mancha, sin pecado, podría pagar por los pecados del mundo, de los creyentes. Y esto fue prefigurado por la ley del Viejo Testamento, la ley de Dios, que requería un animal sin mancha que fuera sacrificado para eliminar los pecados. Y todo esto apuntaba al Hijo de Dios, quien es el único que no tiene el pecado. En Él no hay pecado. En Jesús nunca hubo pecado, nunca lo habrá. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos sobre Jesús en la cruz, en decir que en la cruz Jesús se convirtió en un pecador. Jesús nunca se convirtió en un pecador. Nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Él llevó nuestros pecados, pero Él nunca se convirtió en un pecador, porque Dios no puede pecar. Jesús llevó nuestros pecados sobre Él. El Cordero de Dios sin mancha fue dado por los pecadores, Él vino y se llevó nuestras iniquidades lejos de aquí. Pero esta eliminación del pecado no es solo una realidad externa, algo que pasó allí afuera sin ningún efecto sobre nosotros ahora. Él no solo vino a quitar nuestros pecados para salvarnos eternamente, Él también vino a salvarnos de nuestros pecados experiencialmente ahora en la tierra. La Biblia dice esto: al creer en Cristo, el creyente ha sido colocado en Cristo. Eso dice en Efesios 1, versículo 13. Hemos sido unidos a Jesucristo, hemos sido unidos a Él y permanecemos en Él, en comunión con Jesús. Y eso significa que aquellos que están en Cristo, que permanecen en Él, tienen una relación completamente nueva, no solo con Dios, sino también con el pecado mismo. Nuestra relación con Dios fue a cambiar de un juez a un padre cuando pusimos nuestra fe en Jesús. Pero nuestra relación con el pecado cambió también a algo que amábamos, por lo que vivíamos, ahora a algo que odiamos y buscamos eliminar de nuestras vidas. La obra redentora de Cristo resulta en una vida de piedad. Y en el versículo 6 nos da el resultado de la obra redentora de Cristo en nuestro favor. Miren el versículo 6. Juan dice, nadie que permanece en Él peca, nadie que peca lo ha visto o lo conoce. Nadie dice. Esta es una declaración definitiva. Nadie que esté en Cristo, nadie que sea salvo, nadie que verdaderamente tenga comunión con Dios, vida eterna, peca, dice Juan. Pero le hago recordar que lo que está a la vista aquí no es un estilo de vida del pecado. O sea, es decir que otra vez los cristianos pecan de vez en cuando. Lo que Juan tiene en vista aquí es el que practica el pecado, el que vive para el pecado, el estilo de vida. Juan no tiene en mente aquel cristiano verdadero que lucha con sus pecados aislados, con estaciones de pecados en su vida. Juan aquí tiene en mente el incrédulo, el hipócrita, el engañador,
que vive en pecado y por el pecado. Entonces Juan está diciendo aquí que aquellos que han sido unidos a Cristo por fe han dejado atrás el estilo de vida del pecado y ahora están activamente comprometidos en la guerra total contra sus pecados. Y las Escrituras enfatizan constantemente este cambio. Por ejemplo, en Romanos 6:19, después de decir que el cristiano fue liberado del pecado, Pablo dice esto: la impureza y de la iniquidad, lo que resulta en una vida, disculpe, voy a empezar de nuevo. Porque asimismo, como presentaste tus miembros como esclavos de la impureza y de la iniquidad, lo que resulta en una mayor iniquidad, así ahora presentás a tus miembros como esclavos de la justicia, lo que resulta en la santificación. Ahí muestra el cambio que pasó en la vida de un cristiano. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cuando un creyente peca y un incrédulo peca? Cuando un cristiano peca, esa persona, el hombre, la mujer esa, es quebrantado por el pecado. Tiene un dolor piadoso. El cristiano confiesa y se arrepiente del pecado. El cristiano ora por fortaleza para tener victoria sobre el pecado y experimenta grados de victoria y crecimiento en su vida. Ahora, cuando un incrédulo peca, no le importa, ni cree que hizo algo malo, no tiene convicción. Cuando un incrédulo peca, piensa que no es gran cosa porque todos los demás también lo hacen. Es una gran diferencia. Entonces, ¿qué pasa con aquellos cristianos que viven como el mundo porque tienen, dicen ellos, una libertad cristiana? ¿Qué pasa con aquellos creyentes que dicen que la ley de Dios no tiene lugar en la vida de un cristiano porque es todo de gracia? ¿Qué pasa con esos cristianos que dicen que no se necesita el arrepentimiento ni crecimiento en piedad en la vida cristiana? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los cristianos que redefinen el pecado y que reinterpretan la palabra de Dios para permitir todo tipo de perversión en la iglesia? Bueno, ¿qué dice Juan? Juan dice que practican la infracción de la ley. Y en versículo 8, él dice que esa misma gente son hijos del diablo. No son cristianos. Esas personas están perdidas, están engañadas y piensan que pueden tener una pata en el mundo y una pata en el reino de Dios. Están equivocados en pensar que Dios lo va a aceptar cuando están delante de Él. Porque cuando una persona cree en Jesucristo, esa persona también viene a una relación con Cristo en cual Él es el Señor de su vida y que lo obedece a Él y vive por Él. Juan es bien claro acá, 2 veces dice nadie. Nadie que peca lo ha visto o lo conoce. Y esto es decir exactamente lo mismo de manera opuesta. Es como decir, nadie que está en Cristo peca y nadie que peca está en Cristo. Bueno, ¿qué quiere decir Juan aquí? Que nadie lo ha visto. Juan escribió esta carta, esta epístola, más o menos 60 años después de la crucifixión, muerte y ascensión de Jesús. La mayoría de las personas en el día de Juan no habían visto a Cristo físicamente. Entonces lo que Juan tiene en mente aquí es ver a Cristo con ojos de fe. Ojos de fe. La idea aquí es que estas personas nunca lo han visto y nunca han llegado a conocerlo. Nunca lo han visto a Jesús por fe.
El Hijo nunca ha sido revelado a tal persona de modo que él o ella llegó a darse cuenta y aprender y entender quién Él es realmente. Esa persona no tuvo un momento como Pedro, donde se dio cuenta por fe dada por Dios de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios mismo encarnado. Esa persona nunca tuvo un encuentro sobrenatural con Cristo, cual ha transformado radicalmente a su vida, como le sucedió a Pablo en el camino a Damasco. Las personas que continúan viviendo en pecado nunca han llegado a comprender verdaderamente quién es Jesucristo. Nunca lo han visto y Juan dice, ni lo conocen. Eso es no conocer información acerca de Cristo. No es saber muchas verdades teológicas acerca de Jesús. Muchos ateos saben esas cosas. Esto es conocer a Cristo experiencialmente, relacionalmente, íntimamente. Es Cristo entrando en la vida de una persona no como una idea, una hipótesis o alguna opinión, sino como una persona. Una persona a quien amas y aprecias y agradeces y adoras y glorificas con tu vida. Lo conoces como tu amado Salvador y tu amado Señor, y es tu ejemplo supremo. Y deseas obedecer, seguir e incluso hasta morir por Él. ¿Es Jesucristo eso en tu vida? ¿Es Jesús esa persona en tu vida? Juan dice, ¿sabes que Él vino a quitar los pecados? Que murió en una cruz por tus pecados. Y has llegado a conocer ese amor sacrificial. Así que la idea de vivir para el pecado ahora para un cristiano, de practicar el pecado, es repugnante para esa persona. Tales personas que viven en pecado y por el pecado escupen en el rostro del Salvador que colgaron en la cruz a causa de esos mismos pecados. Entonces, en conclusión, vemos por qué una vida de pecado es incompatible con una verdadera relación salvadora, amorosa con Cristo. Los pecados son actos de guerra contra Dios. El pecado es lo que lo crucificó al Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo puede entonces un hijo de Dios continuar en el pecado? No es compatible. La gente verdadera de Dios lo ama por lo que Él hizo por ellos en mandar a su Hijo a este mundo y a morir. Y es por ese amor tan grande que desean obedecerle y vivir por Él. Ahora quiero tratar de darle una ilustración antes de orar y terminamos. Algo que escuché en un sermón que me ayudó mucho a mí. Supongan que hay un chancho, así se dicen, un chancho. ¿Conocen lo que es un chancho? Un pig. ¿Marrandón? ¿Marrán? Un cerdo. Está. Supongan que hay un cerdo, bueno. Al cerdo, si le pones comida así muy buena, así muy rica, a un lado y le pones basura al otro lado, el cerdo va a ir hacia la basura, porque es un cerdo. Pero si yo tuviera el poder de convertir a ese cerdo a un ser humano, cuando ese ser humano come basura, se va a enfermar, porque fue cambiado. No es una criatura nueva. Y eso es lo que hizo Dios. Cuando salva a una persona, lo convierte a esa persona, le cambia el corazón. Y entonces el pecado, la basura que amó y por lo que vivió en su vida,
cuando peca, cuando come esa basura, se enferma. Tiene convicción. Está quebrantado sobre eso. Y arrepiente. Y pide perdón a Dios. Y es perdonado. Y sigue viviendo en una manera que practica lo que es bueno. Practica la justicia. Eso ilustra lo que está diciendo aquí Juan. Si Dios ha cambiado tu vida, no vas a vivir para el pecado. Vas a vivir para Dios, para el Señor. Y cuando pecas, vas a estar quebrantado, vas a pedir perdón y vas a seguir adelante. Esa es la diferencia. Bueno, oremos. Padre, venimos otra vez en el nombre de tu Hijo Jesús. Te agradecemos por este pasaje de la Escritura, por tu palabra, por la verdad. Y Dios, te pido que si hay alguien aquí o escuchando en la internet que no te conozca, que hoy sea el día que le das un nuevo corazón, que los cambias para ser una nueva criatura en Cristo, para recibir el perdón de todos sus pecados y para recibir una vida nueva, vivida por tu gloria y para tu gloria. Y todo esto te agradecemos y pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.